Esta tierra que siempre resucita, pequeña y libre sueña silenciosa. Recuerdo de un candor en cada rosa que canta por nacer y ya palpita. ¿Cómo olvidar su nombre que me habita? Árbol, caracol, nube y mariposa. Tuve la suerte de ser una gran receptora de cuentos y de poesía infantil de niña. Así que siento que sería, digamos, un deber ciudadano que se promoviera la literatura infantil para que en algún momento, ¿verdad?, estos niños ejerzan como unos ciudadanos más conscientes del mundo. Definitivamente agradecida por el espacio. Mañana en CON y seguimos con aventuras literarias. Está con nosotros ya la doctora Irene de Delgado, presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, hoy con tema poético. Temas poéticos, mira, que hace falta mucha poesía en el mundo, aunque en Panamá y en el mundo, y vamos a hablar de poesía panameña, tenemos poetas muy destacados, hombres y mujeres. Y en el día de hoy, bueno, tenemos dos invitadas muy especiales, pero tratándose del mes de la patria, a mí me gustaría iniciar con un poema de uno de los miembros de la Academia Panameña de Literatura Infantil, que se ha destacado muchísimo, no solo en Panamá, sino fuera de Panamá, y que maneja con una destreza y maestría increíble el arte del soneto, que es una forma, porque debemos, cuando hablamos de poesía, ¿qué es poesía? Bueno, hay que iniciar por qué es poesía y por qué a todos nos interesa poesía, porque muchas veces uno habla de poesía y se imagina algo abstracto, algo de pocos, no. Poesía está presente en todos los actos y lugares de la vida. Depende mucho de la visión que uno tenga. Hay poesía en la naturaleza, hay poesía aún en las ciudades, y esa poesía es interpretada, se le da forma de palabras por quienes saben y manejan el arte de la palabra, y esos son nuestros poetas. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de poesía, lo primero que pensamos es en verso. Sí, los versos. Ese es un poema. Pensamos en la rima, pero hay poemas sin rima. Es decir, todas esas cosas que quizás tienen un fondo filosófico, y aquí tenemos poetas y filósofas que vamos a discutir ese tema. Pero tratándose, bueno, volvemos al arte del soneto, que tenemos excelentes sonetistas y hemos tenido en Panamá. Y aquí tenemos a Porfirio Salazar, repito, parte de nuestra Academia de Literatura Infantil y Juvenil, con una canción a Panamá, para abrir con algo patriótico, puesto que es el mes de la patria. Dice así: esta tierra que siempre resucita, pequeña y libre sueña silenciosa. Recuerdo de un candor en cada rosa que canta por nacer y ya palpita. ¿Cómo olvidar su nombre que me habita? Árbol, caracol, nube y mariposa. Humano cielo, tu verdad reposa en las piedras que el tiempo precipita. Eres lluvia, memoria y primavera. Pétalo blanco, la canción ligera que el corazón cuando envejece siente. Eres casa que llevo en cada viaje, luz que brilla en la luna del paisaje y vive nuestro amor eternamente. Bueno, este es un soneto y nada más, al escucharlo uno se da cuenta de la forma, de las rimas, cómo van, y tiene una estructura muy particular. Así que ese ha sido el poema con el que vamos a abrir el programa de Porfirio Salazar. Inmediatamente vamos a pasar, y aquí yo tengo otra persona que nos enorgullece de tener en Radio Ancón, Magdiel Torres, cuyo libro compré en la última feria del libro. Es una persona
que piensa sobre los diferentes aspectos de la vida. Y de eso se trata también en la poesía. Pensar, tú piensas en prosa y tu libro refleja una filosofía de la vida, la tuya propia, ¿no? Cómo ves la vida, porque de eso se trata la filosofía, saber por qué estamos en el mundo, hacia dónde vamos. Es decir, eso, recuérdame el título de tu libro, Magdiel. El gran plan. El gran plan. Y lo vendes en librería para hacerte aquí. Sí, actualmente, gracias. Sí, actualmente está en Amazon. Lo pueden encontrar como en inglés The Great Plan. Es totalmente en español. El título del blog en su momento estaba en inglés, por eso que lo mantuve como The Great Plan. Pero efectivamente, al final es una reflexión desde mi propia perspectiva de lo que es el mundo. Que al final sí se filosofa bastante, pero hay un componente de prosa poética importante, ¿no? Porque, exacto, también. Porque la idea era tratar de explicar lo inefable. Porque la filosofía, no soy filósofo, pero como yo la concibo, es esa interpretación. Pero a veces esa interpretación textual no es posible. Y ahí es donde, a mi parecer, entra la poesía. Y es como una intención de combinar ambas cosas. Ay, excelente definición, Magdiel, has complementado lo que es poesía. Y aquí, por el momento, tenemos a Eira Arbar. Eira Arbar también, miembro de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, es una poeta destacada en poesía y también en literatura infantil y juvenil. Su trabajo ha sido publicado en varias antologías, tiene varios libros, casi todos, diría que todos, ganadores de premios literarios. Tenemos Paraíso Quemado, Espejos, Donde habita el escarabajo, un libro de minificción. También tiene temas dedicados a la mujer, Cuentos para el Planeta, y aquí tengo de los cuentos 4 secciones. En cada una de ellas se dirige a un elemento de la naturaleza: agua, aire, tierra, fuego. Muy lindos y muy bellamente ilustrados, ganadores del premio Chanmarín, y especialista también en poesía infantil. Recientemente ha recibido otro galardón de poesía, y yo quisiera que ella misma nos diga, porque este es sumamente reciente. La semana pasada se anunció que ella había sido la ganadora. Eira, bienvenida, y ya tendremos la oportunidad de leer alguna producción de Eira. Eira, un placer tenerte aquí, Eira, en el programa Aventuras Literarias. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Magdiel, y buenos días, Ela. Placer compartir con ustedes esta mañana, especialmente con este tema que planteas, que es la poesía infantil. Ya conversaremos más adelante. ¿Se escucha? Sí. Un poco más, por así. Un poco. Alza un poquito la voz o acércate el micrófono, será así. ¿O será yo que lo escucho bien? ¿Estamos bien? Sí, dale, Eira. Sí, buenos días. Ahora Irene, sí, Eira. Buenos días. Muy bien, buenos días, Irene, buenos días, Ela, que está conectada también, Magdiel, agradecida por esta invitación para compartir nuevamente con la Academia Panameña de la Literatura Infantil y Juvenil, y sobre el tema de la poesía infantil, poesía juvenil, un tema que creo que requiere muchísimo abordaje, frecuente abordaje para comprender también la producción que se está llevando en Panamá, sus tópicos y algunos otros aspectos que conciernen a lo que estamos haciendo en este país y también en el mundo. Sí, Eira, háblanos de tu último premio, que fue de poesía. Ese todavía no lo conozco. El de Banco Nacional, Irene. El premio que has ganado, el último que ganaste. Bueno, en este año, en el concurso Ricardo Miró, yo obtuve el premio de poesía y con el trabajo en El lugar más lejano.
Y recientemente, creo que, no sé si te refieres a ese, el premio del Banco Nacional de Panamá, el Jorge Conte Porras, allí el premio por el trabajo Caledonia Claroscuro, que es un trabajo que tiene un corte social en los tópicos de sociales, que volvía a ellos después de Paraíso Quemado. Este vendría a ser el siguiente, no, mentira, Paraíso Quemado y de Desertores de Alborada, que también tiene un corte social. Y este trabajo, Caledonia Claroscuro, también sigue esa línea de trabajo, y espero también, como dices tú, poderlo compartir con ustedes, ¿no? En algún momento. Claro. La premiación es en este mes. Sí, Eira, la idea también en compartir este tipo de temas con nuestra radio audiencia es saber o expresar justamente que la poesía está, como dijimos al principio, en todas partes, y ustedes o nosotros, los que nos dedicamos a la palabra, a expresar esa palabra de alguna manera poéticamente, esa palabra llega o pretende de llegar justamente a lo más profundo que hace el poeta, quizás partir de una realidad externa o interna, darle forma y darle una interpretación, porque en la poesía siempre hay una interpretación íntima. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la literatura infantil y nos vamos al inicio del uso de la poesía en lo que es la literatura infantil, por lo menos en Panamá, y esa realidad se da en otras partes del mundo. ¿Para qué usaron porque la literatura infantil aquí entra a través de las escuelas? ¿Quiénes son nuestros primeros poetas que escriben para niños, poesía para niños? Son maestros y lo hacen con fines también didácticos, pero dominan la palabra, la rima, y es un uso muy importante para nuestros niños, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Ercilia Ramos de Argote. Sus temas son muy didácticos. Está lo patriótico, que domina los primeros siglos de nuestra literatura, no solo infantil, sino en general. Porque esa era la preocupación de la gente a principios de siglo. Entonces, así vemos que la poesía expresa lo que siente todo o las necesidades de una comunidad determinada. En Panamá, la primera mitad del siglo era por nuestra identidad, nuestra independencia, y así lo refleja la poesía. Entonces, ¿qué querrá esto decir, Eira? Que con las nuevas generaciones luego ya la poesía digamos que se internacionaliza más, va a lo más interno, el poeta se atreve a expresar lo íntimo. Sabes que a mí me pasa algo con la poesía, a mí me fascina la poesía y tengo poemas, varios escritos, algunos publicados, pero no hay ningún libro especializado, sino en periódicos, revistas, etcétera. Pero para mí la poesía es algo tan íntimo que es casi como desnudar el alma ante los lectores. Y en ese sentido, a mí me cohíbe un poco la poesía. ¿Cómo sientes tú la poesía, Eira? Sí, aquí justamente, Irene, también quisiera decirte, ¿no? Darle la bienvenida a Ela para iniciar quizás integrar esa otra perspectiva que le quieres dar, el tema filosófico, que ya la tenemos aquí presente. Claro, darte la nota. Perfecto. Sí. Aquí tenemos también a Ela. Entonces, ¿te parece si integramos a Ela a esta conversación? Ela está claro aquí presente y estamos entrando en temas filosóficos y profundos con estas dos poetisas que son muy profundas, por cierto. Entonces, Ela Urriola, también ganadora de una multiplicidad de premios. Ela escribió también, además de todos sus libros de poesía, que son hermosos y muy profundos,
Ella publica, y esa la acerca un poco a nuestra Academia de Literatura Infantil y Juvenil, un libro, pero de cuentos para niños, que ganó premio Jean-Marie. Ela, bienvenida, y yo quisiera comenzar porque nos des tu definición de la poesía y seguidamente nos expliques cómo entras al mundo infantil, porque yo leí una entrevista tuya, Ela, donde nos decías que estás aprendiendo, tienes la humildad, la sencillez de decir algo que es muy sabio, estás aprendiendo a escribir para niños, porque han declarado los grandes poetas, varios grandes poetas y escritores latinoamericanos, que escribir para niños no es fácil, hay que tener un toque especial que los atraiga. Y tú comenzaste por cuentos para niños. Entonces siento yo, acláranos esto, Ela, que has reservado la poesía más profunda para adultos. ¿Cómo te va en ese plano, Ela? Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, por el cariño. Un honor compartir con Eira otra vez. Siempre es muy divertido y muy valiosa esa compañía. Antes que nada, quiero felicitarlos a ustedes, periodistas, en su día. Claro. Gracias. Que hacen del mundo un lugar mejor. Gracias por el espacio, por la palabra y por obviamente el aprendizaje. Ciertamente yo empiezo escribiendo en el momento, fue un momento crucial para mí, fue la pandemia, embarazada, engarzo los poemas que merecieron el Jean-Marie, Las cosas de este mundo, este primer poemario para niños, pero sí que tengo cuentos para niños. En algún momento en una entrevista me mencionaba que escribir para niños es un acto de valentía. Es mucho más fácil escribir para adultos, es un universo definitivamente que nos deja mucho, y por eso valoro tanto a los escritores que tienen una trayectoria en eso. Yo tuve la suerte de ser una gran receptora de cuentos y de poesía infantil, de niña. Así que siento que sería, digamos, un deber ciudadano que se promoviera la literatura infantil para que en algún momento, ¿verdad?, estos niños ejerzan como unos ciudadanos más conscientes del mundo. Definitivamente agradecida por el espacio. Sí, muchísimas gracias. Tengo aquí algunos poemas tuyos, Ela, muy profundos, muy especiales, muy bien escritos. Pero yo quisiera, si tú puedes, Ela, que nos dijeras un poco sobre cómo escribes, qué te inspira, porque comenzamos diciendo que la primera centuria, los primeros 50 años de nuestra literatura, todo era el tema ese que interesaba a los panameños, la identidad. La identidad sigue palpitando en la poesía actual. ¿Cómo la ves tú hoy en día, tú, una poeta joven, que lleva la patria, eres una persona que ha viajado mucho, que has estudiado fuera, ese sentir de la patria desde afuera, ¿cómo lo has expresado en tu poesía? Y sí, respondo con aquella anterior pregunta, que para mí la poesía es una forma de estar en el mundo. Esa forma de estar en el mundo, independientemente de la parte del mundo en que uno se encuentre, nos hace pensar, y ahí viene la parte filosófica, el espacio que habitamos. Desde la poesía se pueden abordar aquellos temas, los patrióticos, que en este mes nos convocan, los existenciales, los humanos, lo cotidiano, la fantasía. De la poesía definitivamente nos ayuda a avanzar. Y allí la segunda definición que nos da Celaya, Gabriel Celaya, me gusta mucho. La poesía es un arma cargada de futuro, porque aún en los tiempos de guerra, en los tiempos de mayor desolación del planeta, estamos atravesando actualmente una de las mayores crisis en todos los sentidos. Definitivamente que la poesía seguirá siendo ese faro, esa brújula para avanzar. Así que para mí también
la poesía es un arma cargada de futuro y llego a ella de la mano de un gran lector y autor que fue mi padre y de una maestra. Mi madre se especializó en pedagogía, en pedagogía y en enseñanza preescolar. Entonces llego de la mano de la educación y de la vocación de mis padres. Exacto. Ela, mira, aquí tengo, déjame leer unas cuantas líneas de este poema tuyo. Ciénaga. Fuera de casa el extranjero se pregunta, después de incontables millas náuticas y de selva a pie, si ahora es libre, si aún es llamado hijo en su morada, ahora amarga, si aún recordarán su cara destrozada. Y por allí vas. Se trata quizás de la ausencia de tu quizás patria. El poema es de Eira. El poema no de es mío. Eira. ¡Ay, de Eira! Eira, bueno, déjame introducirte, Eira. Pues coméntanos este poema. No pasa nada. Es de Eira, perdón, por ahí tengo otro tuyo. No te preocupes, justo que voy a aprovechar para lo que me preguntabas al inicio. Paraíso Quemado, que es el poemario que tienes en manos, con Desertores de Alborada, que fue premio IPEL en el 2015, y este de Caledonia Claroscuro del Banco Nacional, con Jorge Conte Porras, guardan relación de algún modo porque perfilan un tema social, y temas sociales además muy álgidos. En lo que acabas de leer, que es Paraíso Quemado, es el tema de los refugiados. Yo entre el año 2009 a 2013-12 estuve trabajando como abogada de personas que solicitaban refugio. Y esa experiencia a mí me impactó de gran forma, profundamente, porque se trataba de personas, o se trata de personas que están en un momento muy grave de su vida, quizás el momento más grave de su vida, y cómo uno puede escribir algo acerca de eso. Es tremendo. Y a mí realmente me costó poder llegar a un poemario que además es breve, son poemas breves, en verso libre, pero que, como me decía el poeta Leonel Alvarado cuando lo leyó, el hondureño, me dijo, pero es que no quiero que termine allí, porque es un poemario que pareciera terminar abierto. Y lo que le dije en aquel momento es que, Leonel, la vida de las personas termina en un expediente, al final de cuentas. Entonces, y es lo dramático de la situación, y por eso un paraíso quemado. Después de tener tu hogar, tu casa, tus recuerdos, tus fotografías, a tus seres queridos, no tener absolutamente nada, o tener parcialmente aquello, y tener que abandonarlo todo, ¿no? Entonces, de eso se trataba ese poemario, y que lo acabas de leer. En ese poema Ciénaga es justamente el tema que ahora estamos viendo explotar, que es el tema del paso por la frontera del Darién, de la selva del tapón del Darién, ¿no? Bueno, un tema muy presente en estos días, definitivamente, sí. Mira, aquí vamos a cerrar esta primera parte del programa con la interpretación de otro poema de Ela. Espero, Ela, que este sea tuyo. Muy lindos, ambas poetisas escriben precioso. Interpreta lo que tú acabas de decir, Ela. La poesía resulta vital en la alegría y en la desesperanza. Instante, ¿no? Regresa a través de los campos minados, el frío como distancia, la ausencia, el pánico al pasado. Regresa, decide que el amor se hace ahora, no mañana ni más tarde. Tenemos un instante, regresa. Instante, este poemario está La nieve sobre la arena. Ela. Sí, se trata de mi primer poemario, mi primer premio. La nieve sobre la arena es un poemario ecléctico, hay muchas voces y muchos temas, lo amoroso, también lo afectivo, lo existencial, también lo social, de alguna manera. Y sí, es un poemario de varias voces. Escribo muy distinto ahora. Para mí siempre un libro nuevo es un reto nuevo, una nueva voz.
y estoy de alguna manera muy feliz por la acogida de este libro, que pues ya deben quedar muy poquitos, porque la gente me pregunta por este y fue mi primer poemario. Me, Gracias por leer, ajá, Andy. me llamó mucho la atención este poema, Ela, y como sabes, la poesía cada cual la interpreta a su manera, porque de cierta manera el poema lo termina el lector. Entonces ese es el valor de un poema como este, como los de Eira, que pueden ser interpretados según tu experiencia personal como lectora. Esto, por ejemplo, que el amor se hace ahora, no mañana ni más tarde. Me impresiona cómo se nos olvida que somos mortales, que tenemos los minutos contados. Ela, tú como filósofa y aquí MacDiel igual. ¿Cuál es nuestra función en la vida? Eso no se puede olvidar. Vivimos muchas veces como si fuéramos a vivir eternamente. Y ahí está, como dices tú, el valor de la poesía, ¿no? Poner los pies sobre la tierra. Sí, definitivamente La nieve sobre la arena es un poemario que también tiene estaban hablando de filosofía antes, me gustó mucho porque el 21 de este mes se conmemora el Día Mundial de la Filosofía. Este año estamos celebrando pues los Sí. 300 años de Kant, realmente una mente luminosa, y bueno, los 50 años del aniversario luctuoso de Rosario Castellanos, una filósofa de Ujú. nuestro continente. Entonces sí, pues de hecho Kant en su premio de la crítica de la razón pura decía que los seres humanos tenemos de alguna manera que cargar con aquellas cuestiones que no pueden resolverse totalmente, pero que definitivamente tampoco pueden refutarse. Entonces la filosofía es eso, es un caminar, y de hecho es un caminar que se tiene que hacer desde una convicción muy profunda de la importancia del conocimiento, porque etimológicamente filosofía significa amor a la sabiduría, y no se tiene el conocimiento, se busca, se construye. Para mí la filosofía también es materia prima para la poesía, para la Para la literatura, y literatura, bueno, exacto. a fin de cuentas, por eso el título de mi libro de literatura infantil, ¿verdad? Que está en la Ajá. academia, ustedes, la literatura infantil, se llama Las cosas de este La, mundo. Las sí. cosas de este mundo no son las perecederas, son aquellas que definitivamente no tienen valor, o sea, Ujú. tienen valor pero no tienen precio. Y cada poema tiene, digamos, un camino didáctico hacia pues, los valores, hacia el amor, hacia definitivamente la naturaleza y algunos de nuestros rincones. Yo creo mucho en eso, yo creo mucho en la pregunta. Sin la pregunta, no solo no hay conocimiento, sino no hay mañana. Sí, oye, este libro infantil, Las cosas de este mundo, ¿a dónde se consigue? Así es, sí, Las Sí, cosas de este mundo, ganador del premio Jean Marín en el 2020. sí, lo Entonces, escribí, decía, con mi ay, bebé por en favor, plena Ela, pandemia. léenos cortitamente para hacer el cambio un verso de ese libro. Por Quería favor, decir, porque estamos quería en aventuras literarias de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. decir dos cositas antes. Primero, felicitar a mi tía Taira, que cumple hoy años. Ella es una realmente maravillosa creadora, escritora de literatura infantil, Taira Oh, Barzallo. Está hoy de cumpleaños, y también quería honrar la memoria de mi padre, que tiene el epígrafe de este libro. Y que pues creo que en 3 días estaremos dando el fallo, el jurado ya se va a reunir para dar el fallo de este importante concurso que inicia justamente con poesía. Así que próximamente estaremos comunicando el ganador de este concurso. Quería leer solamente un epígrafe de esto, del texto de papá, que dice: llevas contigo el mundo de luces, colores, esperanzas, tejidos con hilo de inacible fantasía. Y yo creo que eso es la niñez. Lo puse ahí porque me parece una de las más hermosas definiciones de la infancia.
Bellísimo, Ela, bellísimo. Eso me recuerda también el poemario de Eira, Autobús Esperanza, donde yo tuve el honor de ser parte del jurado, donde ella resultó ganadora. Así que estamos para los niños en ese mundo de la esperanza. Si me permites, hacemos un corte e iniciamos, porque me gustaría que cada una de ustedes lea alguna producción infantil de ambas. Así es que vayan seleccionando los versos. Continuamos con aventuras literarias con la doctora Irene de Delgado. También nos acompañan Ela Urriola y Eira Arbar. Estamos hablando acerca de filosofía y también poesía enfocada, por supuesto, en niños y jóvenes. Me gustó mucho, doctora Irene, la definición que daba Ela Urriola de filosofía. Bueno, el significado etimológico, que es la búsqueda de la sabiduría. Y esa búsqueda es lo que nos lleva a veces también a escribir poesía. El buscar sentido a lo que sentimos, a lo que yo decía en un principio, aquello que no podemos expresar en palabras, lo buscamos tratar de plasmar a través de esas ideas que van fluyendo, no por lo que pensamos, sino por lo que sentimos. Es como lo miro yo. Claro que sí, y ahí encaja bien la definición de Ela de la poesía. La poesía resulta vital en la alegría y en la desesperanza. Es la búsqueda de un sentido dentro de esos dos sentimientos, ¿no? Tan humanos. Y en cualquier momento de la vida, ¿no? Porque cuando uno está alegre, uno puede escribir poesía. Claro, cuando está triste, sale la poesía a veces hasta más fácil. ¿Y por qué será? Que cuando uno está triste sale más fácil. Pero cuando uno escribe para niños, sale más fácil cuando uno está alegre. Sí, eso sí es cierto. Bueno, ese es un punto para analizar realmente. Claro. Bueno, mira, hemos regresado acá. Aquí tenemos, porque no perdamos de vista, y aquí Ela ha dicho algo también muy interesante. Ella resultó poeta, resultó filósofa, porque en su niñez tuvo dos grandes maestros en su casa. El profesor Urriola, que yo conocí muy bien en la Facultad de Humanidades, hombre realmente de letras, dedicado a su misión de enseñar, de escribir, y a su madre, que es maestra. Así es que, bueno, qué mejor iniciación que eso. Eira Arbar, por su lado, hasta donde yo conozco de ella, gran lectora, tuvo la suerte de gozar de esos espacios naturales de Bocas del Toro, porque es boca toreña. Así que todos esos son elementos que son una fuente inagotable de inspiración y de formación para la poesía, sobre todo, ¿no? Ahora tenemos a nuestras dos poetas todavía en línea, que van a leernos alguna parte de su poesía infantil, y vamos también a asociarla con algunos poemas que he traído acá al programa de otros autores, algunos ya fallecidos, otros modernos, otros más jóvenes. Bienvenidas ambas, por favor, y quisiéramos escuchar la poesía infantil para contrastarla ahora con lo que hemos leído de poesía para adultos. Adelante, Eira. ¿Quieres comenzar, Eira? Sí, listo, Irene. Yo, mira, voy a decir algo antes. A propósito de lo que planteas de la importancia de esos maestros. La canción de la lluvia es un poemario que ganó en el 2020 en el concurso de Udelas de Esther María Oces, y ese poemario está dedicado a mi maestra Graciela Mojica. Cursaba en ese momento en el colegio Enrico Fermi, y el primer poema que me aprendí fue en italiano, porque fue por ella. Poema que decía: quando piove lento lento e fa freddo e tira vento, nella casa está el bambino, nel suo nido el lucciolino. Entonces, esta cuestión que tenía que ver con la lluvia, efectivamente sí te cala el aprender esa primera voz de una maestra. Puede ser, como decía él, a su padre o su madre. En este caso, una maestra en el colegio, que fue la primera docente con la que uno se enfrenta en la escuela, y de allí esa posibilidad de aprender, acercarse a la poesía.
Y imagínate, tantos años después surge un poemario que se llama La canción de la lluvia y que guarda relación con aquella memoria. Claro. Bueno, a propósito de eso, voy a leer la forma de las nubes, se llama. Ujú. Las nubes tienen forma de lugar. No, 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 son el cuerpo de un león que va a saltar. Las nubes abren su boca como un toro gigante. De sus cuernos sale ahora un relámpago radiante. Allá ve a una señora que sin parar va caminando, se deshace con la brisa que veloz la va llevando. Las nubes son grises como el cabello del cielo, se parecen a los de la abuela, mirándome a lo lejos. Qué belleza era. Muchísimas gracias. Qué lindo el poema. Nos damos cuenta cómo en la poesía infantil lo descriptivo, la metáfora, en este caso, las formas de las nubes, invitan a los niños a soñar, porque en la medida cuando tú lees esos poemas, tú ves los ojitos de los niños y ellos van imaginando lo que tú lees. Por eso se dice o se decía que muchas veces es mejor no tanta ilustración en los cuentos, aunque la imagen y lo visual es muy importante también para los niños, pero dejarlos que ellos imaginen, que le den forma a las palabras. Leda, tu poesía en ese sentido me recuerda a los haikus de una gran escritora, hoy fallecida, muy tempranamente. Leda Abril Moreno fue parte de nuestra Academia de Literatura Infantil. También hace estos haikus hablando sobre la naturaleza, muy descriptivos. Por ejemplo, flores de loto, entre más lodosa el agua, ríen a pétalos. Otro, canta la hoja al compás del viento y esconde al grillo. Soy el mar, te llevo peces, algas y erizos. Me traes cantos y nados, soy el mar. Y así nos vamos, son haikus, son poemas. Haikus, tú sabes, son, creo que tú también los has escrito, son poemas muy cortos que te describen una imagen como esta, ¿no? Canta la rana al compás del agua y baila en la lluvia. Punto. Eso es un poema haiku. Así es que tenemos también poesía que se diagrama, aquí bueno, aquí no lo podemos observar, se diagrama dándole forma. Esto lo inventaron en caligramas allá los poetas franceses, que siguen la forma de lo que describen. Por ejemplo, este poema Mar está escrito o diagramado en forma de olas del mar. Soy el mar, te llevo peces, algas y erizos. Me traes algas y nado, soy el mar. Y va desarrollándose al ritmo de la voz, también al ritmo de la diagramación que se le da en la página. Eso es de Leda Abril Moreno, parte de nuestra academia por muchos años. Así es que esto es un ejemplo, bueno, para los oyentes de cómo la literatura puede atraer a los niños, y Eira nos ha dicho, a ella la motivó una primera maestra que influyó muchísimo en que ella se convirtiera en una poeta. Aquí tenemos a Ela. Ela, ¿podrás, por favor, Ela, regalarnos algunos de tus poemas para niños? Muchas gracias, y definitivamente que gracias por el plural, porque quería leer dos. El concurso que gané es el concurso de literatura infantil y juvenil, es decir, hay niñitos un poco más grandes. Ajá. Entonces la segunda parte está dirigida a chiquitos un poco más grandes, que ya pueden comprender algunos, bueno, todos los niños Claro. pueden comprender estos problemas fundamentales de la vida, que también son la base de la filosofía. Pero la forma del lenguaje en esta segunda parte va dirigida a chicos ya un poco más grandes. Este poema se llama La pobreza. Uh-huh. Una sombra se desvanece sobre las baldosas, parece neblina, parece un suspiro cruzando las olas. Aunque camina y sonríe, la gente que pasa la ignora. La riqueza está tatuada en la ciudad, pero en sus bordes
despistados pinceles olvidaron pintar esta parte del mundo con una paleta mejor. Hay mucho frío en el mundo, mucha hambre combatible, muchas heridas que sanar. Y hay un niño que ríe en la calle jugando con un balón. Ese instante es la belleza. Ese instante es el mundo. La pobreza se esparce en todos los rincones, menos en esa sonrisa. Qué Bueno, lindo. es un tema social que también es la Sí. materia prima de El Vértigo de Los Ángeles, que es contra la violencia infantil. Y bueno, voy a leer un pequeñito poema para los niñitos de preescolar y también ese compromiso ecológico que pues llevo también muy fuerte. Este poema se llama El Árbol. Grande como una casa, es silencioso y robusto. En sus ramas se acompasan pájaros, monos y búhos. Es el árbol, gran tesoro, que debemos cultivar. Lo que hace vale oro, no talemos a sembrar. El árbol nos limpia el aire, regala su sombra y sus frutos. Cuidemos todo su tronco, que sostiene el futuro. Qué belleza. Se fijan también los oyentes la rima, el ritmo que lleva la poesía para niños como un atractivo. No quiere esto decir que también se puede escribir en verso libre, pero bueno, está, como lo decía Ela y también Eira al principio, escribir para niños tiene su secreto, su práctica, y uno que escribió para niños de una manera fantástica fue Carlos Francisco Champmarín. Carlos Francisco Champmarín, que siempre que estamos aquí regresamos a él porque realmente fue un maestro de la poesía, de la métrica. Aquí tenemos, estoy tratando de buscar, que me fascinan. Él escribió un conjunto de cuentos que son cuentos en verso, es decir, como él lo decía, cuentos que son poemas. Aquí uno, por ejemplo, el cuento del amanecer de pájaros y cosas, ya que estamos hablando de la naturaleza. Cantó la guitarra y el gallo de papel fue el primero en gritarle a la noche que despertara. Cantó así: cucurucú, levántate tú. Y que un toro de luz al bramar rompió el palacio que tejía la araña. A esa hora aún el grillo tocaba el último son de la parranda y botellas de rocío sobre manteles de la hierba titilaban cuando el sol, alando sus caballos de fuego, repicó las campanas y la lechuza vieja huyó con sus feas palabras. Me salto algunos versos porque es bastante largo, es un cuento escrito en rima, ¿no? Y la iguanita verde y la iguanita parda correteaban, y la perdiz oscura con sus perdicitas piaban, y la paloma azul y la rabiblanca y las mariposas y las crisálidas, el sol arriba y la vida clara. Este es uno de los tantos cuentos que son poemas, tonadas, que le llamaban de Carlos Francisco Champmarín. Aquí tenemos también el tono, es decir, el tema descriptivo de la naturaleza, pero a la vez la transformación de esos personajes, dándoles ese toque de humor que a veces es tan interesante en los niños o para los niños. Lo que nos acaba de leer Ela es cierto. Cuando hablamos de poesía infantil, es infantil y juvenil. En los últimos tiempos, este concurso Carlos Francisco Champmarín, que es concurso para niños y jóvenes, poesía o cuentos escritos para ellos. Hay una diferencia entre lo que se escribe para los niños más pequeños y los niños un poquito más. Ese límite, esa frontera es un poco imprecisa a veces, porque nosotros adultos podemos disfrutar muy bien de los cuentos para niños, ¿no? Es cierto, depende cómo y en qué momento se lean, ¿no? Porque lo que dicen los expertos en literatura infantil es
y aquí lo puede decir Ela y Eira, es que en la medida en que el que introduzca a un niño a la literatura, a la lectura, en la medida en que esa persona disfrute de lo que está haciendo, en esa medida hará disfrutar a los niños. Por eso que un maestro tiene que ser un lector. Un maestro debe ser un lector, debe saber o poder disfrutar lo que está enseñando. Si no, el niño es un ser muy, muy sensible que percibe ese goce y es la única manera de transmitirlo. Así es que ese es. Yo quisiera escuchar una vez más a nuestras dos invitadas expresarnos sus opiniones acerca de cómo dan ese paso, porque ellas dos practican ambos géneros, ¿no? La poesía para adultos y la poesía infantil. ¿Cómo les costó? ¿En qué momento escriben una, escriben la otra? ¿Es un momento especial de inspiración? ¿Es algo temático que algunos temas no piensan que no se pueden tratar para niños y otros sí? ¿O es la forma más o menos de tratarlo? Porque hay una teoría que dice que todos los temas pueden ser tratados en la literatura infantil y juvenil, pero depende cómo se trate. Quisiera escuchar tus opiniones, Eira. Gracias, Irene. Mira, justamente estaba pensando en el trabajo de un alemán que se llama Elbruck, el apellido es Elbruck, creo que es Wolfgang, no me acuerdo el nombre, que trabajó una obra llamada El pato, la muerte y el tulipán, creo que es el nombre, intentaba recordarlo, la que aborda el tema de la muerte. Un patito que te acompaña todo el cuento, pero tiene a un compañero al lado que es la muerte, que lo sigue. Entonces, y de lo que se trata el cuento es justamente del abordaje de la muerte para que los niños puedan entrar en algo tan connatural como es ese evento, ¿no? Claro. Y logra hacerlo con maestría. Se encuentra, yo creo que incluso en YouTube, lo puedes encontrar en el internet. Y son estos abordajes los que facilitan el poder entrar en ciertas disquisiciones de los que pensamos que son para los adultos, pero niños y adultos transitamos por eventos que nos condicionan la vida también, pues. Entonces, ahorita que preguntabas, ¿cuándo se dan esos tránsitos de la poesía de adultos, poesía infantil? Digamos, yo había escrito por muchos años poesía para adultos, sin embargo, también llega un momento en el que lo que quieres expresar, solo hay una forma de decirlo y hacerlo, que es para, en este caso con la literatura infantil, transmitirlo con una alegría, que es el estado en el que realmente me convoca a mí, me convocó el primer libro que fue Cuentos para el Planeta, llevarlo con alegría para poder entrar en esos temas que son los elementos naturales, aunque en ellos existiesen contratiempos, obstáculos, y como en el Cuaderno de Fuego, que hay eventos como los incendios forestales, que hoy día también los escuchamos, los vivimos con tanta desazón, o la violencia, que hay un cuento que está allí descrito, que es la violencia en los casos de desplazamiento forzado, en los casos de niños refugiados, ¿no? Y cómo hacerlo, por eso pensaba en el alemán, cómo hacerlo de una manera que sea también accesible a los niños, a los jóvenes, pero también a los adultos, porque un adulto que es capaz de leer un cuento que es capaz de ser leído por un adulto también es posible para un niño, y viceversa, ¿no? Disfrutamos como adultos la literatura infantil. Claro, entonces, esos son los temas que se llaman los temas tabú de la literatura infantil, que tienen una forma de poder tratarlos, casi todos los temas. El único tema, Eira y Ela, que yo encuentro que cómo tratarlo, cómo justificarlo, si no es tratar, no de evitarlo, sino de condenarlo, es la guerra. Es un tema muy duro de tratar. ¿Cómo se explica la guerra para esos niños que la están viviendo? Que afortunadamente no la hemos vivido nosotros en nuestro país con la intensidad
que lo viven los niños que están viviendo una guerra en Ucrania, en Medio Oriente. Es terrible. ¿Cómo se le explica a ellos lo que está pasando? Hola. Sí. Sí. Quería hablar de vida. ¿Está bien? No, adelante, por favor. Ela, dale. Es una pregunta difícil, ciertamente, porque en lo personal pienso que si se tienen las herramientas adecuadas, no hay libro que no se pueda leer, ni tema que no se deba ni se pueda abordar desde la literatura infantil, con las herramientas adecuadas. Exacto. El punto es que nosotros presentamos al mundo, al niño, un mundo ordenado y racional, y la guerra es obviamente la antítesis de lo racional, como lo es la violencia. Pero a los niños hay que instruirlos en la posibilidad de que entiendan de que el mundo es también eso, es la negación de lo que le damos, es la negación de la belleza y también la negación de la razón. Yo creo que sí, y definitivamente estamos de alguna manera comprometidos a que el niño piense el mundo y no piense una fantasía del mundo, que muchas veces es una fantasía de los adultos, del mundo que quisiéramos que fuera. El mundo no es así. Y en lo personal, pues el poema que leí, La pobreza, el poema para niños grandes, para la pubertad, para adolescentes, es un tema fuerte, la pobreza. ¿Cómo explicas la pobreza? Si todos los niños deben tener las mismas condiciones, el mismo amor, el mismo bienestar, ¿cómo explicas que haya niños en la calle? Tienes que explicarlo y tienes que asumirlo. Yo pienso que por eso la definición de Zelaya es la que nos da la luz, porque de alguna manera, en el caso de la distinción, pienso que podría ser de forma, es que la música y la rima acompaña la dimensión lúdica del movimiento, que para un niño pequeño es importante porque los niños son inquietos. Entonces no los puedes dejar en un paréntesis, tienes que darle herramientas que ellos vayan de alguna manera en su memoria, en el propio movimiento de las cosas. El mundo se mueve distinto para los niños. Por eso la rima y, digamos, esa canción intrínseca, la poesía infantil, en los chicos más grandes sí puedes jugar con lo otro, pero siempre tiene que haber un tono lúdico y un caminito hacia la luz. Así es, exactamente. Ahí, tú lo has dicho, Ela, de tratar estos temas a través de las herramientas, como los dices, a través de las herramientas, y siempre dejando al final una luz de esperanza que quizás los adultos no vemos en este momento, pero debemos ser capaces de proyectarla, de desearla y saber explicarla o hacer sentir a los niños. Sí, la muerte, la violencia, la pobreza son temas muy duros, muy duros. La situación, por ejemplo, de los niños migrantes también, cómo sienten ellos. Y bueno, finalmente son temas en los que es difícil introducir ciertas herramientas que son tan propias de la literatura infantil, como lo es, por ejemplo, el humor. El humor que, por ejemplo, una persona, un escritor como Héctor Collado, que es un escritor nuestro, maneja de una manera tan magistral, ¿no? Y yo pienso en varias de sus poesías. Así que realmente, como hemos dicho en este programa, con nuestras dos expertas, la poesía tiene muchas aristas, ¿no? La poesía es para expresar en momentos, como tú lo dices, de alegría, pero también de desesperanza. Y los niños tienen que saber entender cómo es el mundo y cómo poder evitar este tipo de situaciones. Y volviendo, si me permiten, a unos poetas que aquí son cubanos, pero que viven en Miami y han tratado mucho, tienen una página muy interesante de literatura infantil, Antonio Orlando Rodríguez, que escribe un poemario que se llama Mi bicicleta es un hada. Mi bicicleta es un hada, muy interesante, ¿no? Por el uso de las palabras, de la rima, del vocabulario, porque bueno, la poesía también es una manera de darle vocabulario a los niños, pero lo hacen de una manera humorística, digamos, ¿no? Aquí hay un poema que se llama Hada.
Mi bicicleta destartalada, desarrapada, desaceitada, desafinada, desajustada, desconchinflada, es un hada. Lo descubrí esta mañana. Por favor, no me pregunten cómo. Le prometí no contar nada. Está ahí en un poema que nos hace sonreír y que realmente el niño debe sorprenderse ante este montón de palabras, ¿no? Que riman, que tienen una sonoridad, porque eso es la poesía. No solo el contenido, es la sonoridad, la forma. Y yo creo que aquí nuestros poetas del día de hoy, nuestras poetas nos han dado realmente una percepción de lo que quería el programa, ¿no? Esta poesía para todos, poesías en la alegría y en la desesperanza. Ela y Eida realmente sumamente agradecida y feliz de haber compartido estos agradables momentos aquí con Magdiel, que también es un escritor que piensa la vida, y eso es lo importante en este mundo. Un abrazo a todas y bueno, las invito a participar de nuestra Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. A todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Irene. Gusto de la. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias también, doctora Irene. Tema sumamente interesante. Interesantísimo. Yo recordaba cuando estaba pequeño, yo creo que el niño se siente emocionado cuando puede aprenderse un poema y cuando introduce esas palabras, ese juego de trabalenguas y se lo aprende. Eso es una emoción que porque se siente grande. Se siente grande, exacto. Sí. Grande ante la palabra. Sí, por supuesto. Y quiere introducirse más. Así que qué bonito tema el que nos trajo esta mañana. Muchas gracias y hasta pronto. Claro que sí. Bueno, siendo casi las 10 de la mañana, 10 de la mañana ya, vamos a nuestro siguiente cambio comercial y venimos con nuestro próximo segmento. Todavía queda más aquí en La Mañana con No Se Vaya.